Le damos la bienvenida en este nuevo capítulo del podcast 95% a José Ignacio Musalem, que nos va a estar acompañando el día de hoy para hablar de fusiones y adquisiciones o también conocidos como M&A. Muy bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Matías. ¿Y tú? Bien, bien, muy contento de tocar este tema, que es como medio tabú, ¿ah? No hay tanto desarrollo, así que eres el invitado perfecto para poder detallar un poquito más y que nuestros auditores, que casi todos en general son innovadores corporativos, puedan profundizar un poquito más sobre fusiones y adquisiciones. Pero primero, nosotros preguntamos a todos nuestros entrevistados, José Ignacio, que puedas presentarte, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a este mundo de las fusiones y adquisiciones. Primero que todo, darte las gracias por la invitación, Matías. Yo creo que la verdad es que hace falta que gente le dedique tiempo de calidad y sobre todo un espacio donde se le pueda comunicar a la gente todo lo que es este misterio del M&A y de básicamente la fusión y adquisición de empresas. Me presento, mi nombre es José Ignacio Musalem, Arauz. Yo la verdad es que estudié en un colegio subvencionado, eh, pero desde muy temprana edad me interesó el tema de los mercados, el tema de los mercados financieros, y después me empezó a interesar mucho lo que es el espíritu empresarial, una vez que ya se entiende un poco lo que es las empresas, el mercado, cómo funcionan y todo. Hoy día me enfoco un poco más en el tema espiritual del empresariado. La verdad es que yo entré a estudiar en la universidad el 2006, ingeniería comercial, pero tuve la suerte de poder hacer mi primera práctica el 2008 en una empresa que se dedicaba básicamente a la fusión, a la adquisición de distintas compañías, en las cuales entregaban distintos servicios o productos de mejor calidad a un mejor precio y que después se tomaba la decisión ya sea o de vender la compañía nuevamente o finalmente te la dejabas como una compañía que te fuera generando un flujo recurrente. Tuve la suerte que desde el 2008 hasta la fecha me he dedicado a esto. Estuve desde el 2008 hasta el año 2018 básicamente en el sector privado dedicándome a esto, ayudando ya sea a emprendedores, desde el lado de los emprendedores o desde el lado de los empresarios que compraban básicamente, a llevar a cabo estos procesos que si bien pueden ser largos y un poco dolorosos, cuando se llevan de una buena manera, créeme que la adquisición o la fusión, el impacto que genera es completamente diferente. Yo tengo la suerte de tener un padre que es empresario, se ha dedicado siempre, desde que yo tengo uso de razón, se ha dedicado a la compra, adquisición y fusiones de empresas. Si bien es cierto que desde muy chico he tenido la suerte de poder escuchar todo este mundo y ir familiarizándolo, es muy distinto cuando te toca aplicarlo. ¿Ah? Esto es lo mismo como en la universidad, cuando a ti un poco te dicen, oye, es que la fórmula es esta, sí, pero la fórmula no tiene ciertas variables como por ejemplo que pueda haber un problema político, un problema social. Entonces sí, la fórmula es linda, pero cuando tenéis factores externos al final, que eso es lo que te da la experiencia. ¿Ya? Nada de esto se puede hacer sin experiencia, nada de esto se puede hacer sin haber fracasado, sin haber comprado empresas que hayan quebrado. O sea, el camino de la adquisición y la fusión es dura, pero es muy linda, es tremendamente linda y yo agradezco poder llevar estos 14 años, prácticamente, dedicándome a la fusión y adquisiciones de empresas. Oye, José Ignacio, tú, bueno, de lo que leo, tú desde la cuna, básicamente, que estás rodeado de empresa, de todos los factores importantes de qué es hacer empresa y más de una década ya en acción, o sea, manos a la obra, digamos, en temas de fusión y adquisición. Entonces, mi primera pregunta, y es como la pregunta, la piedra angular, es ¿para qué? O sea, ¿para qué una empresa quisiera adquirir una startup, adquirir una empresa más chica? ¿Para qué quisiera fusionarse? Porque todo este mundo del M&A, como hablábamos antes, suena súper etéreo, como medio tabú. Entonces quiero empezar a develar eso contigo y para qué
una empresa quisiera empezar con estos pasos, este camino que tú dices, que es difícil también, pero alguna retribución tendrá en el futuro? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se sigue haciendo? Muy buena pregunta. Mira, yo la separaría en dos, ¿ya? Primero, el por qué. A ver, lo voy a partir de otra manera. Yo partiría rompiendo un poco este mito y esta obsesión que tenemos con usar toda la tipología y el lenguaje de Estados Unidos, que al final, si tú no tienes relación con un mercado internacional de verdad, yo encuentro que el castellano es riquísimo en su variedad y tiene la capacidad de que uno puede expresar absolutamente todo en castellano. Entonces, yo quiero dejar un poco de lado la terminología M&A y me gustaría más bien empezar a tratar de que tanto las pymes y los empresarios empecemos a querer lo nuestro, ¿ya? Entonces, yo voy a partir y no voy a usar la terminología de Money, ¿ya? Porque está bien eso, dejémoselo a Estados Unidos, que es su lengua. Yo prefiero enfocarme más bien en la adquisición y fusión de compañías. Dicho eso, personalmente y por la experiencia que yo he ido viendo a medida del tiempo que llevo haciendo esto, yo creo que hay tres grandes razones por qué una empresa grande toma la decisión de adquirir una empresa pequeña. La primera es por un tema de innovación. La segunda es por un tema de participación y crecimiento en el mercado. Y la tercera es por una competencia estratégica. ¿Ya? Innovación, yo te pondría como ejemplo cuando Google compra Waze, en 2013. Tú podrías decir, pero ¿por qué Google va a comprar Waze si tiene Google Maps? Pero claro, cuando tú ves lo que hace Google y lo que logra desarrollar, Google hace el análisis y dice, a ver, ¿cuánto me cuesta a mí tratar de alcanzar lo que ya tiene esta empresa que por lo demás lo ha hecho increíble, etcétera? Entonces, hay que me sale más barato comprar la empresa. Entonces, por innovación la adquiero o me fusiono, depende ahí cuál es la decisión de las partes, eso depende de cada uno. Pero básicamente un punto es la innovación. El segundo es la participación y crecimiento en otros mercados. O sea, yo esto se lo aprendí no directamente, sino que se lo escuché a Andrónico Luxic. Y don Andrónico decía, cuando uno quiere lograr posicionar realmente algo en un mercado distinto al tuyo, tú por lo menos te tienes que instalar 6 meses. Y uno dirá, ¿por qué 6 meses? Porque tienes que entender la cultura, tienes que entender la legislación y tienes que entender algo que es fundamental, hacia dónde va ese mercado que tú quieres entrar. Entonces, muchas veces es mucho más fácil para penetrar un mercado comprar una empresa que ya está en ese mercado, quieras decir, por ejemplo, yo quiero entrar a México. A veces es mucho mejor comprar una empresa o fusionarte con una empresa mexicana que tú tratar de hacer todo ese camino engorroso de lo que es lograr entrar a México porque no conocís la legislación, la cultura es muy diferente, los tiempos para que hablar y hay 1000 factores externos también que lo hacen muy complejo. Y el tercero, que es la competencia estratégica, para mí el más claro ejemplo de esto en Chile es el caso Benedictino Coca-Cola. Tú decís, ¿por qué Coca-Cola, The Company Coca-Cola, va a comprar una empresa de agua? Pero claro, cuando hablas con los dueños te dicen, lo hicieron tan bien y no nos dimos cuenta que nos quitaron el 10% del mercado, 15% del mercado, y cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Entonces, no te queda otra que hacerte de la empresa por una mala gestión tuya de mantenerte a la vanguardia y no darte cuenta de la competencia que te venía entrando. Buenísimo. Oye, gracias por la caracterización. Creo que para todos los innovadores corporativos que nos escuchan, ese 1, 2, 3, esas razones, que de repente están fusionadas, ¿o no? Como que de repente un poquito de una, no es como una específica, ¿o no? ¿Tú has visto en tu experiencia como que por más de una razón realizan esta acción de fusionarse o adquirir? Lo que pasa es que ahí entra en algo que
que es súper interesante, que es, si es que yo compro una empresa para que me deje de quitar participación en el mercado, es difícil que la compres por una de las otras dos razones. Lo que sí te puede pasar es que tú compres una empresa posicionada en un mercado y que además sea más innovadora que tú, o una empresa innovadora que te sea más fácil entrar a otro mercado. Eso puede pasar y se da. Eso yo sí lo he visto más. He visto como personas compran empresas para poder innovar y a la vez entrar en un mercado en el cual ellos, en la madurez que se encuentran, no lo podrían hacer. Perfecto, sí, ahí queda más claro porque también este mundo, que es como un mundo David y Goliat, digamos, como un grande que adquiere a un chico, las externalidades también pueden ser buenas o malas según ese criterio, según para qué lo hago. De hecho, está como este mito como que compro una empresa para hacerla desaparecer, en el fondo, que es como este mito que también puede ser desde el punto de vista más negativo, pero los efectos que esto puede producir desde la innovación, desde el nuevo mercado, desde la ventaja estratégica, creo que es súper relevante. Y ahí, José Ignacio, yo quería preguntarte, porque parte de lo que me encantó cuando tuvimos la primera conversa es que tú me dijiste, esto no se está reinventando la rueda, esto se hace hace muchos años y por mucho M&A que le pongamos y estos nombres más cliché, es algo que se hace hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar respecto a procesos, a etapas. Este podcast es súper manos a la obra, o sea, de las personas que nos escuchan en el fondo buscan cierto paso a paso. Obviamente, no es una Biblia, no todo está escrito perfectamente, pero sí etapas macro que nos permitan entender cómo se vive este proceso de una fusión o una adquisición. ¿Tú nos podrías describir un proceso más o menos estándar de cómo pasa esto desde el día uno, que hay interés, hasta el día que ya tal vez estas culturas están integradas? Muy buena pregunta también de nuevo, Mati. Mira, principalmente todos estos procesos parten por la identificación de objetivos que complementan o fortalecen tu estrategia empresarial del que adquiere. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando yo logro identificar que hay alguien que está haciendo algo que a mí me puede complementar y fortalecer, es que yo ahí entro en pensar en un proceso que es el paso 2, que es la evaluación o el due diligence, ¿ya? Pero aquí hay que ser súper claro porque es distinto el proceso de una adquisición al de una fusión, ¿ya? Si bien lo que uno pide y el proceso de evaluación es el mismo a la compañía, porque yo lo que voy a evaluar en el due diligence básicamente son todos los aspectos legales, financieros y operativos, lo que el proceso en la evidencia empírica hoy día no ha logrado hacer es cómo tú analizas a los socios al momento de la fusión. Ya que A, eso lo a vamos a las hablar un poco personas más. que partieron, que lo están liderando, a los seres humanos con sus pros y contras que participan. Perfecto, ya, ok. Exactamente, y de quién tú te vayas a ser socio finalmente en la fusión, porque la fusión no es que tú compras a alguien, es que ambas partes toman la decisión en conjunto de unirse para un mejor. Entonces, tienes que estar, pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero el proceso normal de una vez que uno identifica cuál es la oportunidad que tiene con la empresa que quiere comprar. Los procesos son todos muy cotidianos. Uno básicamente, de hecho, esto es más viejo que el hilo negro, pero lo que básicamente todos hacen y es lo que uno se debería fijar es los aspectos financieros, ¿ya? O sea, los activos, pasivos, cómo está compuesto, cuál es el rubro, cómo se comporta financieramente ese rubro, ya que es todo lo que a uno le va a importar al momento de hacer un due diligence. O el due diligence, si bien es cierto que en lo académico es el análisis completo de la compañía, hoy día cada vez se toma más en cuenta todo lo que es externo a la compañía, que puede sumarse como un factor tanto positivo o negativo, que era lo que tú decías anteriormente. Si bien es cierto,
todos estos procesos están más que escritos, más que demostrado cómo se hace. O sea, aquí de verdad que no hay nada nuevo, absolutamente nada. Lo que sí es nuevo es la forma que tú tienes de negociar las cosas nomás. Pero básicamente yo cuando quiero ver una empresa, ¿qué es lo que yo hago? Me junto con los dueños, con el gerente general, y digo, mira, ¿sabes qué? Tengo interés de tu compañía. Ah, sí, ¿por qué? Porque mira, en los últimos 5 años has crecido, has desarrollado una tecnología que a mí me sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ok, te interesa y ya. Pero ahora quiero ver el estado, esto es como lo que diría un doctor, en qué estado se encuentra el paciente. ¿En qué estado estoy adquiriendo este paciente para llevármelo a otra clínica? ¿Ya? Entonces ahí tú empecé a ver los temas legales, los temas financieros y las operatividades. Ahora, después de que tú ya llegas a un acuerdo entre las partes, es donde básicamente se firma el acuerdo final y se hace o la fusión o la adquisición de la compañía, lo que eso implica también que tú te fusionas o adquieres las culturas de las empresas. Pero es básicamente eso. O sea, cualquier persona te va a decir, oye, tú dirías, no, ¿sabes qué? Quiero saber lo legal, lo operativo y lo financiero de tu startup para ver en qué estado está, el nivel de endeudamiento que tiene, si es que una deuda sana o no, etc. Y ahí te quiero preguntar un poco, saliéndome del libreto, José Ignacio, porque claro, lo más duro, que son los números, lo legal, yo creo que cheque es cuantificable, pero la cultura, que es lo otro que tú mencionaste, ¿hay alguna especie de due diligence cultural que uno en general haga y diga, oye, aquí la cultura es worst place to work, no sé, algo así, y tú digas, es que eso puede ser algo negativo en mi ecuación, o no se hace en general? Mira, yo creo que antiguamente se hacía más que ahora. Yo creo que hoy día la gente ve más el objetivo final. ¿Me va a servir, no me va a servir? ¿Aporta o no aporta? Más que a ver con quién me voy yo a fusionar con quién me voy a fusionar, básicamente, porque ahí se te genera ese problema. Yo soy un convencido también que las, las fusiones que fallan en su mayor parte es por el valor de los socios. La cultura son incapaces de congeniarla. Hay otro tema acá que es súper importante y es que hay que entender que da lo mismo de qué institución sean, las instituciones están compuestas por seres humanos. Por ende, es inherente que el ser humano en parte puede tener envidia, puede tener recelos, puede tener, etcétera, tanto virtudes positivas como virtudes negativas. Entonces, cuando tú no tienes conciencia de eso y crees que netamente vale la fusión por el producto o el servicio que te pueden entregar, es que terminan fracasando por esta misma razón. Es que no lo soporto, es que tenemos visiones de futuro distinto o la forma de ejercer liderazgo son completamente distintas. Sí, pero para eso tuviste un proceso antes en que deberías haberte fijado. Y por último, mira, no hay estudios. Si tú no vayas a mandar a los posibles socios tuyos a hacerse un examen psicológico, pero yo sí les recomiendo que puedan hacer tres cosas, hoy día sobre todo. Uno, googlear lo más que puedan de la persona o de las personas con las que ustedes se van a fusionar. Dos, averigüen con personas que ustedes tengan confianza de verdad, llamen, y si no, a los que ustedes conocen, pregunten que les recomienden por otras personas que los puedan asesorar en esto. Y tres, siempre ten un 1% de desconfianza. Porque cuando tú tienes un 1% de desconfianza te mantienes activo, que no es lo mismo que cuando tú tienes un 99% de desconfianza te transformas en una persona que se paraliza. No, 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 no. Mantén el 99% de todos tus sentidos en que esto se logre de la mejor manera, pero siempre ten un 1% que te esté haciendo estar con los pies en la tierra y muy consciente de lo que está pasando a tu alrededor.
Buenísimo, súper buen tip porque al final cuando hablaba de la cultura es el reflejo de los fundadores, de los líderes. Entonces al final, claro, si tú analizas bien ese liderazgo, ese googleo que hay que hacer, ese recomendado, si uno lo hace para contratar gente, más aún lo tienes que hacer en una fusión y adquisición, ese averiguar y conocer un poquito más. Así que súper buen tip. Dale, Un dale, puntito dale. ahí rápido, Mati. Ojo, yo soy un convencido, o sea, tú cuando haces una fusión o una adquisición, esto es lo mismo que un matrimonio y una familia. Es exactamente lo mismo. Tú cuando quieres crear una familia te fijas en todo en la otra persona, en todo. Acá tú tienes que hacer lo mismo. La cultura es el reflejo de la compañía, como los números son un reflejo de la cultura de los dueños. Porque cuando tú mantienes sana una empresa financieramente, tú te das cuenta de que los socios son personas austeras, que entienden cómo funcionan los emprendimientos y que lo más importante es lograr por el tiempo de crecimiento tener una caja para poder enfrentar distintos desafíos de imprevisto, de choque externo. Entonces, yo creo que eso es, la cultura es básicamente lo que te define si es que es exitoso o no. Perfecto. Muchas gracias, José Ignacio, y creo que es un buen insight para nuestros auditores innovadores corporativos respecto a la cultura y a esos valores menos tangibles o medibles en un papel, como sí son, por supuesto, las otras cosas que son necesarias, pero esto viene a complementarlo. Y ahí quería hacer un doble clic respecto a este paso a paso, porque tú mencionaste un proceso que es bastante estándar y es bastante razonable, pero la verdad es que otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando tú empiezas a hacer este proceso y entre medio te van saltando cosas que en verdad no hay un manual, no está en el libro, en la ecuación. Entonces, ¿qué desafíos has visto tú en estos procesos de fusión y adquisición que están fuera de los libros? Que te encontraste, que se te saltó el automático, fue como, oh Dios, esto no lo había planificado, esto no está en los libros. ¿Qué tipo de desafíos has visto ahí? Mira, bueno, partiendo uno, cuando hablamos de la fusión, que lo hablamos con anterioridad, es precisamente el tema de los socios. Yo creo que la fusión, la gran complejidad que tiene y es lo más difícil de poder darle un peso real, es el tema de los socios. O sea, los socios te pueden arruinar un emprendimiento, te pueden echar a perder un negocio. Entonces, en ese sentido, en la fusión yo siempre digo, fíjense bien con quién se van a asociar ustedes. Dicho eso, cuando uno habla tanto de desafíos en los procesos y todo lo que envuelve un proceso de fusión y adquisición, yo creo que lo que uno más debería tomar en cuenta y que es lo que termina golpeando siempre el proceso es, uno, la diferencia cultural, la retención de los talentos claves, ¿ya? La integración de los sistemas y operaciones y las expectativas del rendimiento post-adquisiciones. Yo creo que esos son los factores que realmente terminan complejizando todo, ya sea o el proceso en sí, o ya sea una vez que terminaste el proceso de adquisición o fusión y te tocó implementar la fusión o la adquisición, ¿ya? Entonces, cuando el mayor desafío, creo yo, que va a ser siempre la retención de talento. Retener a la gente talentosa cuando los líderes se van es muy difícil porque en general esos talentos han pasado las de Kiko y Caco, pero con los otros jefes. Les tocó con ellos trasnochar, les tocó con ellos creer que no había camino, les tocó estar con ellos cuando no sabían si iban a poder pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, al final tu lealtad al proyecto, yo siempre lo he dicho, no es al proyecto finalmente. Cuando la persona se termina enamorando, no es solo del proyecto, es de con quién tú desarrollas el proyecto. Es con quién yo me levanto todos los días y voy a empujar esto, sin importar lo difícil que sea. ¿Ya? Porque los procesos y la fusión siempre es difícil, siempre. No hay ni una que no sea compleja, no hay ni una que, puta, por una parte tú digas, "Oh, es que yo creo que me está tratando", y el otro ya también, "Oh, pero ¿cómo si no vale?". Y ahí empecé a entrar en un enfrascamiento de ideas que lo único que hacen es entorpecer el objetivo final, que era, yo me senté para
fusionarme o adquirir una empresa que va a lograr que mi objetivo sea mejor. Entonces, mira, yo creo que para que los procesos sean virtuosos y el gran desafío que tiene es lograr una sinergia para crear un valor real que logre adecuarse a un proceso de manera correcta. Perfecto. Oye, ahí de hecho te adelantaste a mi otra pregunta que tenía que ver con los tips, con cuáles son las cosas que tú podrías sugerirle a los auditores para hacer este tipo de procesos de mejor manera. Pero me quiero quedar y quiero profundizar en lo que tú mencionaste como último punto, que era el manejo de expectativas. ¿Qué es lo que espero yo que pase después de que se juntan estos dos mundos? Entonces, explícanos un poquito más qué pasa ahí. Tal vez que una parte pensaba una cosa, la otra parte pensaba otra cosa, y en esa diferencia quedó la embarrada. Y dado que uno lo calificó como un éxito y otro como un fracaso, tal vez no se vio de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo se manejan expectativas en un proceso tan complejo, tan incierto también, como puede ser una fusión y una adquisición? ¿Qué podrías sugerir tú a ambas partes de cómo definir qué esperar después de? Obviamente me imagino que hay una proyección de resultados económicos, que tal vez son lo más cuantificable, pero ¿qué otras expectativas o cómo se podrían manejar en este proceso tan complejo y que puede ser muy largo también, muchas veces? Sí, 100%. Mira, yo personalmente creo que de nuevo, el manejar expectativas es muy difícil porque ahí es donde los economistas entramos en una discusión gigantesca que es el valor y el precio. Y cuando tú le pides a una persona, básicamente eso, le estás pidiendo que le quite la emocionalidad a su emprendimiento. Y eso es muy difícil. Yo creo que a la gente le cuesta mucho lograr sacar eso y decir, ¿sabéis qué? Porque al final, ojo, uno tiene que entender que el emprendedor y que el empresario en algún momento fue un emprendedor. Por ende, lo entiende, pero yo creo que se les olvida un poco a medida que va pasando el tiempo y crees y tus problemas son otros. Pero el emprendedor pasa por que se le llueve la oficina, pasa porque deja de ver a su hijo crecer para poder tener un mejor futuro, deja de ver muchas veces a su señora, etcétera. O sea, vive un proceso que es súper desgastador y por ende la expectativa que uno tiene de venta de eso, imagínate lo que puede ser cuando sabes tú personalmente todo lo que has vivido para llegar a ese momento. Entonces, yo creo que las mayores decepciones que se viven en esto es por mala, mala comunicación real de lo que hace tu empresa, ser honesto con lo que hace, no solo pensar en que tú quieres vender tu startup, sino que digas el valor real que tiene. Entonces, cuando yo compro algo y me veo que lo que a mí me están vendiendo no es lo que yo realmente quería adquirir, ya sea porque no le puedo hacer mejoras o porque es demasiado estructurado o la tecnología que tenía no me da la opción de poder hacer upgrade, etcétera, es frustrante, po. Es frustrante. Entonces, y viceversa también, cuando tú te sentáis con una persona y de repente empezáis a llegar a medianamente acuerdo y empezáis a navegar ya en tierra más fértil, que te cambien las condiciones de un momento a otro, pucha, también es una lata porque uno pierde tiempo, etcétera, y hace las cosas de buena fe. Y lo otro también es que yo algo que he aprendido con los años es a no tener expectativas. Te lo digo súper en serio y te voy a decir por qué. Porque cuando tú no tienes expectativa de las cosas, lo único que puede pasar, lo único es que te lleves sorpresas positivas. Porque cuando tú dices, ya, voy a comprar esto porque creo que puede funcionar, pero sé que es difícil, sé que es duro, sé que cuesta, sé el tema de la cultura, etcétera, etcétera, y yo ya sabes que sea lo que Dios quiera. Y después de 5 años te das cuenta y decís, "Mm, pero esta estuvo buena", ahí es cuando yo te digo realmente la expectativa mía ahora sí puede haber una expectativa para adelante, pero antes mantente lo más humilde, lo más sencillo, lo más tranquilo y ambas partes tienen que tratar de ser honestos y transparentes, súper transparente en qué se está vendiendo y qué se quiere comprar. Yo creo que Perfecto. eso falta mucho a la cultura chilena, la verdad.
Perfecto. Muy, muy buen insight. Y justo pensando en este 2024. Bueno, yo estuve revisando y hubo una gran baja en cantidad de en montos de fusión y adquisiciones el año pasado, el año 2023. De lo que se proyectaba es que este año iba a crecer un poquito más. Pero para cerrar, quería preguntarte cuáles son tus proyecciones. Saquemos la bolita de cristal dentro de lo que se pueda y qué dice José Ignacio Musalem que va a estar ocurriendo este 2024 versus lo que pasó el año pasado o los años anteriores, sobre todo post crisis económica, post pandemia y pues todas las cosas que nos han pasado. ¿A dónde va el futuro de las fusiones y adquisiciones, crees tú? Me la estoy poniendo complicado, pero vamos, mira. Personalmente, yo creo que Chile siempre, siempre ha sido una fábrica de talentos para generar startups. Siempre fuimos unos bendecidos por Dios. En ese sentido, Chile tiene una cantidad de talentos que son impresionantes. Es cosa de ver cómo los llaman para ir a hacer exposiciones a distintas partes del mundo, que expliquen sus modelos de negocio, etcétera. Pero yo no puedo dejar de también a la misma vez ser crítico con todo lo que pasa, tanto políticamente, socialmente, culturalmente, porque yo no sé si yo me siento muy orgulloso de haber participado desde el 2018 al 2022 en el gobierno del presidente Piñera, del expresidente Piñera. Eh, me tocó ser asesor del subsecretario para las Fuerzas Armadas y a su vez me tocó ser asesor para el subsecretario del Interior. Y la verdad es que yo no puedo dejar de mirar con preocupación todo lo que está haciendo nuestra clase política, en donde cada vez están haciendo más difícil el desarrollo tanto de las startups y del mundo empresarial, cuando uno lo compara con las cargas impositivas, etcétera, que hay en otras partes del mundo, uno se da cuenta que efectivamente nosotros estamos sobrecargando al sector económico nuestro. Eh, Dicho eso, creo que en Chile los grandes inversionistas se fueron más o menos hace 10 o 15 años. Y estos grandes inversionistas son los fondos de AFP. Eh, Cuando tú miras cómo se componían los activos en el extranjero que tenían, ellos tenían un 32% de sus activos en el exterior, hoy tienen un 47%. Tienen un 20% en deuda pública y cuando tú miras las acciones, el porcentaje de acciones que tenían ellos tenían un 15% y hoy tienen un 7%. ¿Ya? Yo creo que el gran daño que le hizo un poco la clase política al mundo de las AFP es no entender realmente el valor que le entregaban al mercado y lo importante que eran para las startups y los emprendimientos, porque con eso las startups y los emprendimientos podían ir a los bancos a optar créditos de tasas muy bajas, donde los podían hacer mucho más competitivos frente a las empresas grandes. Entonces, yo la verdad te insisto, Mati, en que Chile es una cuna y es una fábrica de generar talentos, siempre vienen a ver, pero también hay que reconocer que no se las estamos haciendo fácil a los emprendedores. En ningún sentido, cuando tú miráis todos los números y los índices y los datos que entrega el Banco Central, claro, efectivamente, lo que más dañamos básicamente es el desarrollo de las pymes. Cuando nosotros decimos que queremos mejores sueldos mínimos, tiene que ser que las pymes puedan pagar esos mejores sueldos mínimos. Entonces, yo creo que Chile siempre va a tener un futuro esperanzador, motivador, un futuro en donde vamos a seguir siendo los ojos de las distintas partes del mundo, Estados Unidos, Europa. Yo ahora que estoy en Madrid y me toca ir a dar charlas a empresarios y todo, bueno, todos se me acercan y me dicen, Chile, qué increíble país, me lo dicen así, me lo dicen tal cual, me dicen, ustedes tienen unas fábricas de talentos, de emprendimiento, es increíble
increíble todo lo que han logrado para ser 15, 18 millones de habitantes. Digo, sí, es que es increíble porque ya hay... Pero cuando tú te das cuenta cómo el mercado exterior valida tu país, tú no sabes lo orgulloso que uno se siente de participar y de ser chileno. Yo cuando me siento y les muestro las empresas que tengo, las que hemos adquirido, mira, yo te voy a contar una anécdota. Hablando un poco de esto, y me preguntabas en relación a cómo yo veo el mercado de las adquisiciones y las fusiones. Nosotros acabamos de comprar una empresa de gestión de contratista y estamos viendo para comprar otra que se encarga de poder nutrir de información de calidad a las personas en sus procesos de búsqueda de trabajo. Entonces, yo les entrego con inteligencia artificial y todo, adjuntamos, vemos datos, analizamos bases de datos, etcétera, y les hacemos informe a las personas, les hacen informe a las personas para que ellos sepan en qué estuvieron bien, qué no estuvieron bien y qué podrían mejorar. Es una maravilla lo que hacen estos jóvenes. Y cuando yo veo a estos emprendedores, yo digo, es imposible que no sigamos exportando talento. Este es un chico que vive en México. Yo hablo con él y digo, este es capaz de sentarse con Elon Musk y venderle la compañía. Y lo va a hacer, yo no tengo ninguna duda, pero eso lo tiene el chileno. Y eso es lo que nunca, sin importar lo que pase, Chile siempre lo va a tener. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? Yo creo que la verdad siempre es buena para Chile. Mira, sin ir más lejos, a pesar del desastre que tuvimos el 2019, el 2020, 2021, ya sea por la pandemia o por el estallido social, etcétera, el mercado chileno, las empresas en sí, las que se mostraban al mercado, seguían teniendo el mismo nivel de atractivo para el empresario de afuera. Entonces, yo lo único que diría es que tienen que cuidar nuestro talento, tenemos que hacer todo de manera más simple para que los emprendedores puedan desarrollar sus talentos y más aún, tenemos que darle la oportunidad de equivocarse. Nosotros tenemos una muy mala percepción de que el que se equivoca fracasó. Y no, miren a Estados Unidos, miren a distintos empresarios que se han caído 30 veces y la 31 se levantaron y lo lograron hacer. Entonces, yo a Chile le tengo súper harta fe, la verdad, Matías. Creo que somos una fábrica de talento y somos muy buenos en lo que hacemos. Tremendo, me encantó, muy, muy buena arenga y muy buena motivación. Y se nos está acabando el tiempo, José Ignacio, porque nos quedan unos minutitos más, pero no quiero irme sin cerrar anunciándole a nuestros auditores que tú estás por lanzar un libro. De hecho, estuve leyéndolo ahí, el punto 3,2,5, el de las pymes, me hace mucho sentido, que es justamente lo que estás hablando ahora, pero quiero invitarte a cerrar esto con que nos cuentes brevemente de qué trata el libro, en qué está enfocado y para contarle también a los auditores que puedan investigar más. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, por el tiempo, de verdad, demasiado entretenido, cálido, me he sentido demasiado cómodo. Y gracias también por el libro, te lo mandé hace poco, así que agradezco mucho haberle dedicado el tiempo para poder leerlo. Dicho eso, efectivamente, yo voy a lanzar un libro en el cual lo que busco con esto, primero que todo, es restablecer los valores y los principios en la sociedad. Yo creo que parte de lo que se ha perdido un poco en nuestra sociedad son los valores y los principios, el respeto a los adultos mayores, el cuidado a los niños, el cariño por el prójimo, el tener la capacidad de poder debatir, tener opiniones distintas, pero sin faltarle el respeto al prójimo, tratando de entenderlo, etcétera. Pero el libro lo que busca es una propuesta para Chile, en el fondo, en donde yo propongo distintas mejoras tanto para el sistema financiero, económico, para las pymes, para las empresas, distintas mejoras que yo creo que van a hacer que Chile sea un mejor país y volvamos a ser un Chile en las sendas del desarrollo. Excelente. Muchas gracias, José Ignacio. Te pasaste por esta conversación. Creo que es muy reveladora también para los que nos escuchan y esperamos seguirnos viendo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mati. Un abrazo grande. Que estés bien, cuídate. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.